Gracias y Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia El Buen Pastor, y a todos los que nos escuchan aquí de nuevo, dándole la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Ezequiel Moreno, pastor de la Iglesia El Buen Pastor. Vamos a pasar al tiempo de la predicación. En este domingo tenemos a nuestra hermana Saraí Valera, que nos compartirá el mensaje de la palabra de Dios. Pongamos atención al mensaje de Dios que le ha dado a nuestra hermana para que comparta con nosotros. Así que le dejo el tiempo a nuestra hermana Saraí Valera. Hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban un saludo de mi parte hasta ahí, hasta sus hogares. Qué bueno que usted puede estar conectado con nosotros a través de este medio. Y sin más, vamos al mensaje de la palabra del Señor que Dios tiene preparado para nosotros en este día. Quiero compartir con usted un mensaje que hemos basado en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 1 al 3. Le voy a dar lectura yo, usted escúcheme ahí, si tiene su Biblia a la mano, búsquenlo, yo le voy a dar lectura en la traducción viviente. Dice la palabra del Señor así: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Salmo 27 del 1 al 3. Y quiero compartir con ustedes este mensaje que lleva por título Rodeados por Dios. Que se le quede grabado en su mente y en su corazón. Rodeados por Dios. ¿Alguna vez usted que me está escuchando ha sentido miedo? De ese miedo que de repente uno, ¿verdad?, siente en su cuerpo, y ese miedo que te paraliza, ese miedo que te enchina la piel, ese miedo que de repente uno reacciona ante ciertas circunstancias. Yo creo que todos, ¿verdad?, en algún momento o más de algún momento hemos sentido miedo físicamente hablando. Y yo quiero hablarle en esta hora de el miedo, pero no el miedo que nos ayuda como un mecanismo de defensa, porque déjeme aclararle rápidamente que hay dos tipos de miedo. Por ejemplo, el primero es ese miedo que nos ayuda a vivir con precaución, que cuando nosotros vemos el peligro y sentimos ese sentimiento en nuestra vida, en nuestro cuerpo de miedo, nosotros sabemos que es peligroso y nosotros cortamos la vuelta. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un precipicio y te dice los letreros, no te acerques, nosotros no nos acercamos. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestro interior que te dice, hey, no, es un peligro, no te acerques. Cuando de repente vamos caminando, ¿verdad? A lo mejor, a mí me llegó a pasar, no sé si a ustedes, y de repente una serpiente llega a pasar por enfrente de ustedes, ustedes ven el peligro y el miedo automáticamente les dice, hey, ya no sigas caminando, hay peligro más adelante. Ese miedo nos ayuda a nosotros como precaución, como mecanismo de defensa para alejarnos de los peligros. Pero yo me voy a enfocar, o quiero que estudiemos y aprendamos un poco acerca del segundo tipo de miedo que vamos a estar mencionando en esta hora. El miedo que te paraliza. El miedo que entra a tu mente y a tu corazón, que no solamente lo sientes físicamente, sino que viene desde tu interior. Ese miedo que cuando entra a tu corazón, entra a mi corazón, viene y roba toda la paz que el Señor ha puesto en nosotros. Ese miedo que nos quita el gozo, que nos quita el sueño. Ese miedo que no permite que tú y yo vivamos el plan que Dios tiene para nuestra vida. Esa vida abundante que el Señor ha planeado y preparado para cada uno de nosotros. A veces, como cristianos, aún conocedores de la palabra de Dios, ese miedo llega a entrar a nuestro corazón y nos roba todas las bendiciones que el Señor ha puesto en nuestras vidas y está dispuesto a darnos, porque el temor viene a nuestra mente, viene a nuestro interior y empieza a amedrentarnos. No dormimos, no comemos, nuestra mente está ocupada simplemente en aquello que nos causa temor, en aquello que nos da miedo. Puede ser el futuro,
puede ser la enfermedad. Puede causarnos miedo tantas circunstancias que nos rodean, que nos atemorizan, que vienen y que nos quitan nuestro gozo, vienen y nos quitan nuestra paz, la paz que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Ese es el miedo del que yo quiero que aprendamos en esta hora. Y vemos nosotros aquí, ¿verdad?, cómo el Señor no diseñó el miedo para sus hijos, porque no es parte de las bendiciones de Dios. No es parte de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios no quiere unos hijos con miedo. Dios no quiere unos hijos que vivan todo el tiempo temiendo a su alrededor, a sus circunstancias. Nosotros, usted me va a dar la razón, que los tiempos actuales es tiempo donde podemos ver el miedo en todas partes. Podemos ver la gente con temor, podemos escucharles, podemos sentir el miedo que irradian, el miedo que transmiten, porque ellos mismos ya en su interior no hay paz. En su interior el miedo ha dominado su mente, ha dominado su corazón y lo vemos en el mundo, pero tristemente, ¿de qué me escucha? A veces el miedo ya ha entrado a la iglesia del Señor. Pudiera haber hermanos y hermanas en la fe, conociendo al Señor, conociendo las promesas de Dios, que han sentido miedo o que estamos atravesando por miedo. Y déjeme decirle que el mundo no necesita una iglesia con miedo. El mundo necesita una iglesia que se levante en valentía, que se levante y diga, ¿por qué tienen miedo? Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la solución. Jesucristo es la respuesta para todos tus temores, para quitar todo el miedo en tu mente, todo el miedo en tu corazón, todo ese miedo que te ata, que no te deja vivir abundantemente como el Señor espera de ti. Es lo que el mundo quiere ver en la iglesia. Pero estamos aquí en el mundo y es verdad, a veces como iglesia también sentimos ese temor en nosotros. Días atrás, 2 semanas aproximadamente, empecé a recibir noticias no muy buenas. Y en un momento llegué y me sentí como rodeada de cosas malas. Y mi corazón se espantó. Y mi mente pensó y dijo, estoy rodeada de cosas que me están afectando, que me están causando miedo. Pero el Señor es tan bueno que el Señor trajo a mi mente una palabra y es la que quiero compartir con usted rápidamente. El Señor trajo a mi mente una historia que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23. Si tiene su Biblia, abra su Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23. Aquí nos cuenta una historia que lleva por título Eliseo y los sirios. Eliseo, el profeta del Señor, y es una historia muy admirable, que sorprende porque dice la palabra del Señor, se la cuento brevemente. Dice la palabra de Dios que Eliseo, el profeta del Señor, en ese tiempo había guerra entre los sirios y entre el pueblo de Israel. Y los sirios cada que ponían compañía para atacar al rey de Israel, esperando que el rey de Israel atravesara por ese lugar, el rey de Israel no llegaba. Y toda esa táctica que ellos tenían para atacar al pueblo de Israel no les funcionaba. Y el rey de Siria, enojado, habló con su gente de alrededor y le dice, aquí entre mi gente debe haber alguien que me esté traicionando. Debe haber alguien que se haya ido con nuestro enemigo y que le esté diciendo y les esté revelando todas las tácticas que tenemos como ejército para acabar con ellos. Y entre ellos dijeron, no, nadie de aquí te ha traicionado, sino que allá en Israel hay un profeta de Dios llamado Eliseo. Y él conoce todo lo que hablamos en secreto. Dios se lo revela y Eliseo le revela al rey de Israel todo lo que nosotros conversamos en secreto. Y dice la palabra del Señor que este rey y todo su ejército se enojaron contra Eliseo.
Y dijeron, no, no es posible, tenemos que hacer algo contra este varón que revela nuestros secretos. Y dice la palabra del Señor que ellos idearon el plan y al siguiente día ellos llegaron a la ciudad de Dotán. Ahí se encontraba Eliseo con su siervo. Y llegaron al amanecer y ellos rodearon toda la ciudad. Dice la palabra del Señor que rodearon, el versículo 14, dice que el rey de Siria envió gente de a caballo y de a carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad donde estaba Eliseo, porque querían atrapar a Eliseo. Y vemos nosotros la circunstancia tan difícil, ¿verdad? Él estaba rodeado del enemigo. Gente de armas, un ejército armado, un ejército a caballo, un ejército de soldados estaban rodeando a Eliseo y a su siervo. Querían destruirle, querían acabar con él, querían, ¿verdad?, que este hombre tomar venganza porque Eliseo había dado a conocer los planes que ellos tenían en secreto. Y con esto le quiero decir, ¿verdad?, cómo nosotros en esta historia podemos ver dos tipos de reacciones ante el peligro, ante la adversidad. Lo primero, la reacción del siervo. Dice la palabra del Señor que cuando el siervo muy de mañana, el versículo 14 y 15, dice que se levantó el siervo de mañana, el siervo de Eliseo, y abrió su puerta. Dice, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y de carros. La reacción del siervo cuando se vio rodeado. ¿Cómo reaccionó este varón? Dice la palabra del Señor que él se vio rodeado por el enemigo. Él se vio imposibilitado para hacerle frente al enemigo que lo estaba rodeando. Él no sabía que él por sí solo, él no podía enfrentar a tan grande ejército. Y dice la palabra del Señor, el versículo 15, que el criado le dijo, ¡ay, Señor mío! Pon las palabras del siervo para Eliseo. Otra versión dice, ¡ay! Y exclamó el siervo, ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Él tuvo miedo. Él tuvo miedo cuando él se vio rodeado, el siervo se vio rodeado del mal, se vio rodeado del enemigo. Él sintió miedo en su corazón. Y él exclamó, ¡ay, Señor mío! Un grito de desespero, un grito de miedo, un grito que salía desde su interior. ¿Por qué? Porque las circunstancias él las estaba viendo. No era fácil. Y él tuvo miedo. Veamos la reacción de Eliseo. Eliseo estaba en las mismas circunstancias que su siervo. Estaba rodeado por el enemigo. Su vida estaba en peligro. Eliseo también se dio cuenta que él era humanamente tampoco estaba en posibilidades de hacerle frente a tan grande ejército. Pero dice la palabra del Señor, versículo 16, que Eliseo, me lo puedo imaginar con tanta paz, con tanta tranquilidad, diciéndole a su siervo, hey, no tengas miedo. Tranquilo, no tengas miedo. Eliseo estaba en la misma circunstancia que el siervo, pero él no reaccionó con miedo, sino con la paz que Dios había puesto en su corazón. Le dice a su siervo, hey, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Él mantuvo la paz, él mantuvo la tranquilidad. Él estaba confiando en Dios y él podía ver algo que su siervo no pudo ver. Dice en la palabra de Dios que Eliseo en ese momento viene y ora a Dios y le dice, Señor, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos de mi siervo para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo estaba bien tranquilo porque Eliseo sabía que sí, el enemigo lo estaba rodeando, pero por sobre todo eso él estaba rodeado por Dios. Él estaba siendo protegido por el Señor. Humanamente y físicamente el mal lo estaba acechando.
Pero él tenía esa confianza de que Dios también lo estaba protegiendo. Y él dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Uno reaccionó con miedo y el otro reaccionó en paz, con tranquilidad. Enfrentó la situación con esa paz que el Señor tenía en él, en su corazón de Eliseo. Vemos estas dos reacciones. ¿Por qué Eliseo no tuvo miedo? Estaba en el mismo peligro que su criado y las mismas circunstancias. Porque él pudo ver y sentir la protección de su Dios. Él pudo abrir, y es maravilloso porque él lo pudo ver con sus ojos espirituales y físicos. Él pudo ver cómo el Señor lo estaba rodeando, cómo el Señor con su ejército celestial lo estaba protegiendo. Y eso en él quitó todo temor, quitó todo miedo, quitó todo nerviosismo, y él se sintió con la libertad y la paz de decir, ok, sí, esta es la circunstancia, pero mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Entonces vemos que él reaccionó de esta manera porque él sabía que Dios estaba con él. Los versículos que leímos al principio, Salmo 27, 1 al 3. ¿Lo leyó conmigo? Si no, léalo otra vez. ¿Por qué será que David, porque ese es un salmo escrito por David, pudo escribir estas palabras? ¿Qué habrá pasado en la mente y en el corazón de David cuando él estaba escribiendo este salmo? Se lo voy a leer rápidamente una vez más. Él decía en este salmo, el Señor es mi luz y mi salvación. 1, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, 2, ¿por qué habría yo de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, ellos van a tropezar y caer. Aunque un ejército poderoso me rodee, él decía, mi corazón no temerá. 3, mi corazón no temerá. Aunque ellos me ataquen, él afirmaba, permaneceré confiado. Él decía, ¿por qué habría de temer? ¿Por qué habría de temblar? Mi corazón no temerá, yo voy a permanecer confiado. ¿Qué estaba pasando en la mente de este varón de Dios? ¿Qué estaba en su corazón que eso a él le ayudaba a escribir estas palabras y referir de esa manera a su situación? Él decía así, aunque un ejército poderoso me rodee, yo voy a permanecer confiado. Lo que estaba en la mente y en el corazón de David al escribir esto, que lo hacía de una manera tan hermosa y con una tranquilidad y una paz que usted se puede dar cuenta al leer estos versículos, lo que él estaba pensando y lo que Eliseo estaba pensando y estaba viendo es que estos varones conocían a su Dios. Estos varones conocían quién estaba de su lado. Sabían que enfrentaban situaciones difíciles. Sabía que había cosas a su alrededor que les causaban miedo. Pero ellos permanecían tranquilos porque ellos conocían a su Dios. Por eso Eliseo actuó con tranquilidad. Por eso David, cuando escribe este salmo, de él pueden brotar esas palabras de paz y de aliento, y no solo en el momento para él, sino ahora para ti y para mí. Ellos conocían a su Dios. Ellos seguros estaban de que Dios es mucho mayor de todo aquello que les podía producir miedo. ¿Qué les producía miedos a ellos? El enemigo que los estaba rodeando. Dios era mayor que el enemigo. Gente que estaba ahí para quitarles la vida, Dios era mayor que esas personas que los estaban rodeando. Sus enemigos, sus adversarios, la muerte, la soledad, el ser perseguidos, el ser atacados. Ellos sabían que Dios era mayor que todo ello, por eso ellos permanecían con paz. Ellos no sentían temor, ellos no sentían miedo al enemigo. Ellos sabían que Dios estaba con ellos. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando sentimos peligro? El segundo tipo de miedo es al que nos estamos refiriendo. ¿Qué podemos hacer tú y yo
cuando sentimos que el peligro y el mal nos rodea? Lo primero, podemos confrontar nuestro miedo. Tomar el valor que el Señor ha puesto en nosotros y hacerle frente a ese miedo y decir, ok, yo tengo miedo a la muerte. Yo tengo miedo a mi futuro. Yo tengo miedo a la escasez. Yo tengo miedo a la enfermedad. Yo tengo miedo a la soledad. Y abrir nuestro corazón y revelarle al Señor lo que sentimos. Confrontarlo y confesárselo al Señor y decirle, Señor, tenemos este miedo. Confesarle a Dios. Abrir nuestro corazón al Señor. Si Dios ya conoce nuestro interior, que nosotros podamos acercarnos con total confianza. Usted, hermano o hermana que me está escuchando, si siente miedo en su corazón, ábrale su corazón a Dios y dígale, Dios, esto es lo que yo siento. Esto me está causando a mí mucha inquietud. Esto no me deja dormir por las noches. Esto me está quitando la paz. Abramos nuestro corazón a Dios. Veamos, seamos sinceros. ¿Qué es lo que te causa miedo a ti? ¿Qué es lo que te causa temor? ¿Qué es aquello que te paraliza? ¿Qué es aquello que te causa mucha angustia en tu interior? Ábrele el corazón al Señor. Confiésaselo a Dios. Otra cosa que podemos hacer es apropiarnos de las promesas de protección de Dios. Estamos rodeados por Dios. Eliseo estaba rodeado por Dios. David estaba rodeado por Dios. Tú estás rodeada por Dios. Tú estás rodeado por Dios. El Señor a su iglesia le ha puesto protección divina. Y eso lo podemos ver a través de muchas promesas en su palabra. Aprópiate de esas promesas, lee la palabra, llénate de la palabra del Señor. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra del Señor, empezamos a creer en fe, y cuando vivimos en fe, el miedo no haya cabida en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque creemos cada palabra que el Señor ha dicho aquí en este libro. Ya no hay lugar para el miedo, no hay lugar para el temor, porque creemos cada palabra que el Señor ha dado a nosotros. Llénate de la palabra del Señor. Hay muchas promesas de Dios para ti en este libro. Hay mucha palabra que el Señor ha dejado para nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabía que en este mundo íbamos a tener aflicción. Porque Él sabía que humanamente llegaría el momento en que íbamos a sentir miedo. Y en su grande amor, Él nos ha dejado muchas promesas para que tú y yo no solo las leamos, sino que las hagamos nuestras. ¿Qué promesa te anima? ¿Qué palabra, qué versículo, qué parte de la escritura te trae aliento a tu interior? ¿Qué parte de la palabra que tú lees te deja mucha paz? Esa palabra es la tuya. Esa palabra. Les puedo yo mencionar muchas de las promesas del Señor, porque vuelvo y repito, este libro está lleno de promesas de Dios. Es cuestión de que tú las busques. De que tú digas, Señor, muéstrame tu palabra. Muéstrame ese mensaje que tú tienes para mí. Y hazla tuya. Escríbela. Escuchaba yo a un hermano que decía, y es muy buen consejo. No lo he llevado a cabo, pero si a ti te sirve, puedes llevarlo a cabo. Ve la palabra del Señor, encuentra sus promesas en ella y escríbelas en tarjetitas. Si tú vives con miedo, vives amedrentado, vives con muchas angustias, con mucho estrés, escribe esas promesas en tarjetitas y ponlas en el espejo, a un lado de tu cama, en tu carro, en el refrigerador. Ve y pon esas palabras y esas promesas donde tú más las puedas ver. Y cada que te pares frente a esa tarjetita, lee esa palabra, léela, créela, hazla tuya. Y vas a ver cómo al aumentar tu fe, el miedo se va a hacer a un lado. Decía un hombre, Max Lucado, él decía, cuando alimentamos más nuestra fe, nuestros miedos mueren de hambre. Y número 3, ¿qué podemos hacer para nosotros quitar ese temor, ese miedo negativo, malo que nos ata de nuestra vida? Es tan sencillo, que lo hemos dicho mucho, y no, como las personas que compartimos la palabra, nunca nos vamos a cansar de decirle y recordarle esto.
cultive una relación personal con Dios. Tenga una vida de intimidad con el Señor. Busque de Dios. Busque al Señor. Búsquele cada día. Búsquele a cada momento. Tenga usted con Él una relación personal y única. Conozca más a su Dios. Conozca a ese poderoso gigante que está con usted. Conozca a ese Dios todopoderoso que el viento, el mal, los demonios, la enfermedad le obedecen. Conozca a ese Señor. Conozca a ese Dios que Él quiere que nosotros le conozcamos de esta manera. Cultive una comunión diaria con Dios. Todos los días búsquele. Para eso hemos sido llamados. Para buscar más de Dios cada día. Dice la palabra, buscad su rostro continuamente. De mañana, de madrugada, de tarde. Que sea para nosotros un estilo de vida, que sea para usted un estilo de vida. Saber que Dios quiere siempre tener relación con usted y usted pueda tener esa relación con Él. Abrir su tiempo, abrir su corazón, abrir su vida, abrir su agenda al Señor. De esta manera, cuando conocemos más a Dios, el miedo va a hacerse a un lado. No va a haber lugar en nuestro interior para el temor. Y quiero terminar con un versículo que se encuentra en Salmo 34, el versículo 4 al 8. Dice la palabra del Señor, ahí en su hogar abra su Biblia, escudriñe su Biblia. Dice la palabra del Señor, Salmo 34, 4 al 8. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Versículo 7, quédese esa palabra en su corazón. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de ti, si tú le temes al Señor. El Señor nos rodea. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Estás rodeado. Déjame decirte que si el miedo te ha hecho creer lo contrario, no es así. El Señor te rodea con su presencia, con su protección divina. No tengas miedo. No tengas temor del mañana, no tengas temor de las circunstancias negativas. No dejes que eso venga y amedrente tu corazón. No dejes que te quite la paz y el gozo que el Señor ha puesto en ti. Vuelve a reconocer que tú estás rodeado por el Señor. Déjame orar por ti en este momento. Si has pasado por eso ahí en tu hogar, ábrele tu corazón al Señor. Dile, Señor, esto me está causando mucho miedo. Esto no me está dejando vivir tranquilo o tranquila. Pero lo traigo a ti, porque yo quiero creer esa palabra de que tú estás siempre alrededor de mí, cuidándome de todo. Señor, en esta hora aquí estamos, Señor. Gracias por tu palabra. Pedimos que esta palabra, Señor, sea para cada uno de nosotros y podamos hacer uso de ella, Señor. Si alguien de los que ha escuchado este mensaje siente miedo, ese miedo que le está quitando la paz, que le está, Señor, atando, que no está dejando que Él viva la vida que tú tienes para Él, para ella, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tú seas ahí con ellos en sus hogares, Padre, que ellos, sus ojos espirituales puedan ser abiertos y ellos se puedan ver rodeados por ti, que tú tienes cuidado especial de cada uno de tus hijos, Señor. Lo creemos porque tu palabra lo dice y tú no mientes, Señor, y tú no fallas y tus promesas son siempre amén, Señor, y tú eres fiel a cada una de tu palabra, Señor, dicha para nosotros. Padre, que mis hermanos y hermanas puedan hacer suyas estas promesas, Padre, y puedan ellos vivir, Señor, sin miedo, confiados en que tú estás alrededor de cada uno de ellos y de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos por siempre estar, Señor, cuidando de tu iglesia, cuidando de tus hijos, Padre. Muchas gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que esté con cada uno de ustedes.
Gracias por haber estado con nosotros en esta hora. Dios les bendiga y guárdense de todo mal.